Espero que disfrutes la primera parte de estas historias y que realmente sean de tu agrado. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias y relatos llenos de misterio y suspenso. Tu apoyo nos permite seguir trayendo más contenido que te pondrá los pelos de punta. Cuando era niño, solíamos visitar a mis abuelos en su pequeña casa en Nuevo Progreso, un pueblo prácticamente en medio de la nada, entre Quintana Roo y Campeche. Mis abuelos vivían en Caobas, pero tenían esa propiedad en Campeche donde pasábamos los fines de semana en familia. Mi hermana menor, Clara, tenía apenas 6 años, y yo, 10. A pesar de la distancia entre las casas, siempre disfrutábamos la libertad de explorar el entorno, corriendo por las calles de tierra y jugando hasta que el sol comenzaba a ocultarse. El pueblo era pequeño, con unas cuantas casas esparcidas a lo largo de un camino de terracería. La mayoría de los vecinos vivían a considerable distancia unos de otros. A pesar de la soledad, había algo acogedor en aquel lugar, la paz que brindaba la naturaleza y el simple hecho de estar en familia. Recuerdo que nos emocionaba ir a la casa de mis abuelos. Ellos siempre nos consentían con dulces caseros y deliciosas comidas. Pero algo era diferente aquella vez, había una tensión extraña en el aire, algo que aún siendo tan joven, sentía en la actitud de mi abuela. Esa visita fue en el año 2005, una fecha que nunca olvidaré. Mis abuelos siempre fueron personas muy tranquilas, especialmente mi abuela. Sin embargo, noté que desde el momento en que llegamos, su comportamiento era distinto. No sabría decir con exactitud qué, pero había algo en la forma en que nos vigilaba que me inquietaba. Solía dejarnos salir a jugar con libertad, pero esa vez estaba siempre atenta, asegurándose de que nunca nos alejáramos demasiado de la casa. La primera noche fue particularmente extraña. Clara y yo habíamos visto a unos niños jugando cerca de la casa vecina durante la tarde y queríamos saber si todavía estarían por ahí. Cuando el sol comenzó a ponerse, le pedimos permiso a mamá para salir un rato más. Ella accedió, advirtiéndonos que no nos alejáramos demasiado y que volviéramos pronto para cenar. Era una tarde templada, y mientras caminábamos por el camino polvoriento que pasaba por delante de la casa, la brisa cálida nos rodeaba, trayendo consigo el olor a tierra mojada. Pasamos frente a la casa vecina, donde habíamos visto a los niños jugando, pero ya no estaban allí. Las luces estaban encendidas, y el ambiente comenzaba a oscurecerse, pero el lugar parecía completamente desierto. Seguimos caminando por una calle que descendía hacia otra casa, esperando quizás encontrar más niños con quienes jugar. Justo cuando estábamos por girar la esquina, los vimos. 2 niños, un niño y una niña, ambos con piel morena, estaban recogiendo ramas junto al monte que bordeaba el camino. Parecían tener más o menos nuestra edad. Nos acercamos lentamente, observándolos mientras reían entre ellos. Había algo en la forma en que se movían, algo que ahora, con el tiempo, recuerdo como un detalle inquietante, aunque en ese momento no le di importancia. Nos saludamos, y los niños respondieron con una sonrisa. Ellos también parecían curiosos por nuestra presencia. La niña, que parecía ser mayor, nos preguntó si vivíamos cerca. Les contamos que estábamos visitando a nuestros abuelos, y nos invitaron a jugar. Clara y yo estábamos encantados con la idea, pero algo en la forma en que los niños se miraban entre ellos, como si compartieran algún tipo de secreto, me provocó una ligera incomodidad. Aún así, aceptamos su invitación para encontrarnos al día siguiente. De repente, un grito rompió el ambiente tranquilo. Mi abuela, visiblemente molesta, nos llamaba desde la puerta de la casa, su voz cargada de una ira inusual. Nos giramos inmediatamente para ver cómo caminaba apresurada hacia nosotros,
su rostro endurecido. Le dijimos a los niños que nos teníamos que ir, pero ellos no parecieron molestos. Nos despidieron con una sonrisa extraña, diciendo que al día siguiente nos estarían esperando, que ellos siempre jugaban en ese lugar. Cuando llegamos a la casa, mi abuela estaba furiosa. Nos regañó fuertemente, algo que nunca había hecho antes. Estaba visiblemente alterada, diciéndonos que no debíamos haber salido a esas horas y, peor aún, que no debíamos habernos acercado a esas personas. Al principio, no entendía a qué se refería. Le expliqué que solo habíamos visto a un par de niños, y que queríamos jugar con ellos. Fue en ese momento cuando algo cambió en el ambiente de la casa. Mi abuela se quedó en silencio, y miró a mis padres con una mezcla de miedo y preocupación. Mi papá se acercó, serio, y nos preguntó, ¿qué niños? Al explicarle lo que habíamos visto, su expresión cambió por completo. Con una voz baja y temblorosa, nos dijo que esos no eran niños. Según él, eran dos personas mayores, mucho más viejas que nuestros abuelos, y nadie en el pueblo sabía quiénes eran o de dónde venían. Mis padres también se veían asustados. Mi abuela, más calmada ahora, nos explicó que esos señores no eran de confiar. Nadie en la comunidad los conocía, pero se les había visto en varias ocasiones, vagando por el monte o cerca de las casas. Lo más extraño de todo es que, cada vez que alguien intentaba acercarse a ellos, desaparecían sin dejar rastro. Los vecinos habían comenzado a evitarlos, y mi abuela nos advirtió que no debíamos acercarnos a ellos nuevamente. Lo que me desconcertaba era que Clara y yo estábamos seguros de haber visto a dos niños, no a dos adultos. Nos miramos entre nosotros, tratando de procesar lo que habíamos escuchado. ¿Cómo era posible que mis padres y mi abuela hubieran visto algo completamente diferente a lo que nosotros habíamos presenciado? Recuerdo haber discutido con ellos, insistiendo en que eran niños, que habíamos hablado con ellos, que nos habían invitado a jugar. Pero nada de lo que dijimos pareció tranquilizarlos. Esa noche, cuando finalmente nos acostamos, el sueño no vino fácilmente. Clara estaba asustada, y aunque yo intentaba consolarla, una parte de mí también sentía un miedo inexplicable. Cada pequeño sonido afuera de la casa nos hacía saltar, y no podía quitarme de la cabeza la sonrisa extraña de aquellos niños, o lo que fueran. ¿Cómo era posible que hubiéramos visto algo tan distinto? Esa pregunta me persiguió durante años. Al día siguiente, nos prohibieron salir solos. Mis padres y abuelos se aseguraron de que siempre estuviéramos bajo su supervisión, lo que era inusual. Clara y yo seguimos preguntándonos qué había pasado realmente la noche anterior, pero no recibimos más respuestas. No volvimos a ver a los niños, ni a los extraños señores que mi familia había visto. Con el paso del tiempo, la experiencia se convirtió en una anécdota inquietante, algo que mencionábamos de vez en cuando, pero nunca en detalle. Sin embargo, cada vez que pienso en ello, una sensación de incomodidad regresa, como si hubiera algo más detrás de esos recuerdos que no alcanzo a comprender. Quizás nunca sabremos quiénes eran realmente esas figuras que vimos esa noche en el pueblo, pero algo en el aire de Nuevo Progreso, en sus calles solitarias y su densa vegetación, me dice que hay misterios que es mejor no intentar desentrañar. Ahora seguimos con el siguiente relato. Espero que este te guste tanto como el primero, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia llena de misterio y tensión que te dejará pensando si todo lo que ocurre a nuestro alrededor es tan simple como parece. Una de las noches más extrañas y perturbadoras de mi vida ocurrió hace algunos años, cuando esperaba a un amigo en una gasolinera que parecía abandonada. No imaginaba que ese lugar solitario, cercano al panteón del pueblo, se convertiría en el escenario de un encuentro que cambiaría mi vida para siempre.
Era una noche fresca de verano. Había quedado con mi amigo Raúl, quien era trailero, para que pasara a recogerme y juntos viajaríamos hasta Nogales. Raúl llevaba semanas conduciendo largas distancias, pero siempre encontraba tiempo para hacer una parada en el pueblo donde vivíamos antes de cruzar la frontera. Esa noche habíamos acordado encontrarnos a las 10 en punto en una vieja gasolinera, que aunque aún funcionaba, parecía más un relicario del pasado que una estación moderna. La gasolinera estaba situada en las afueras del pueblo, a solo unos 200 metros del panteón. Era el típico lugar que evitabas por la noche si no tenías una buena razón para estar allí. Las luces parpadeaban con una intermitencia incómoda, y las bombas de gasolina oxidada chirriaban con el viento. Aún así, me dirigí hacia allá con mi mochila, listo para el viaje. Me adelanté un poco, llegando unos minutos antes de la hora pactada. La soledad del lugar me hizo sentir algo inquieto, pero ya estaba acostumbrado a esperar solo. Mientras esperaba, me encontré con un amigo, un vecino del pueblo, que decidió hacerme compañía hasta que Raúl llegara. Estuvimos conversando de manera trivial, comentando sobre el trabajo, el clima y lo que Raúl traería de Nogales. Todo parecía normal hasta que, de repente, una figura apareció de la nada. No habíamos notado que alguien se acercaba, lo que ya era extraño, pero lo que realmente nos desconcertó fue la apariencia de la mujer. Era delgada, con un aire antiguo, casi fuera de lugar. Llevaba un vestido largo que parecía sacado de otra época, algo que yo relacionaba con los tiempos de la Revolución Mexicana. Su atuendo estaba cubierto por un velo rojo oscuro, que también envolvía su rostro. De hecho, todo su atuendo era de ese mismo tono rojizo, guantes, vestido y velo. El aire a su alrededor tenía un olor peculiar, una mezcla entre ropa guardada durante mucho tiempo y un perfume antiguo que nunca antes había olido. Era como si aquella mujer viniera de un pasado lejano. Ella se acercó tranquilamente y nos saludó. «Buenas noches», dijo con una voz suave pero firme. Mi amigo y yo la observamos, sin saber cómo reaccionar al principio. Había algo extraño en su presencia, pero no podía identificar exactamente qué. Nos preguntó dónde quedaba la iglesia, como si no conociera el pueblo, lo que resultaba aún más raro, ya que estábamos en un lugar donde prácticamente todos se conocían. Le señalé la dirección de la iglesia, que no quedaba demasiado lejos, pero justo antes de que se diera la vuelta para marcharse, me miró fijamente a los ojos, y con un tono más grave me preguntó, ¿vas de viaje? Miré rápidamente hacia mi mochila, que estaba a mis pies, y asentí con una sonrisa nerviosa. Algo en su mirada me incomodaba profundamente. Entonces, con una expresión seria, me dijo algo que me heló la sangre: «No te vayas esta noche». No es buena idea. Me quedé paralizado por un momento. Mi amigo también la miraba, perplejo. Ninguno de los dos podía comprender lo que estaba sucediendo. Era como si aquella mujer supiera algo que nosotros no. Justo después de decir esas palabras, ocurrió lo más extraño de todo. La mujer, que había estado a apenas un par de metros de nosotros, simplemente desapareció. No caminó hacia ningún lado, no se desvaneció lentamente. Un segundo estaba allí, y al siguiente ya no estaba. Mi amigo y yo nos miramos con incredulidad, buscando alguna explicación. El miedo comenzó a apoderarse de nosotros. ¿Dónde se fue?, le pregunté a mi amigo, pero él estaba tan desconcertado como yo. No lo sé, respondió, visiblemente nervioso. Simplemente desapareció. Nos quedamos en silencio por un momento, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Todo parecía irreal. Finalmente, tras intercambiar miradas, tomamos la decisión de no continuar con el plan de viajar esa noche.
Algo dentro de mí me decía que debía seguir el consejo de aquella extraña mujer. Así que, con mi mochila en la espalda, regresé a casa. Al día siguiente, encendí la televisión por la mañana mientras desayunaba, y lo que vi en las noticias me dejó completamente helado. Un tráiler se había accidentado cerca del pueblo, justo en la misma carretera por la que Raúl debía haber pasado si hubiera llegado la noche anterior. Según el reporte, el conductor había sobrevivido, pero el copiloto, que iba a bordo, no había corrido con la misma suerte. El lado del copiloto había quedado completamente destrozado. El horror me golpeó de golpe. Podría haber sido yo. Si Raúl hubiera llegado a tiempo, habría estado sentado en ese mismo asiento, el lado que fue completamente destruido en el accidente. Mi mente volvía una y otra vez a las palabras de aquella mujer: no te vayas esta noche. Aún sentía escalofríos solo de pensarlo. ¿Cómo había sabido lo que iba a ocurrir? Y, más aún, ¿quién era esa mujer? Los días pasaron, y aunque seguía impactado por lo sucedido, la vida continuó. Tiempo después, ya en Nogales, tuve que ir a una clínica para un chequeo médico. Llevaba semanas sintiendo un dolor en el costado, y quería asegurarme de que no fuera nada grave. Era una clínica pequeña, pero de buena reputación, y el médico que me atendió parecía muy profesional. Me revisó con un ultrasonido y, tras unos minutos, me miró con una expresión de sorpresa. «Tienes los órganos en un estado impecable», me dijo. «Es raro ver a alguien con tus años y tu estilo de vida con órganos tan bien cuidados. ¿Has seguido algún tratamiento o régimen especial?». Le respondí que no, que simplemente llevaba una vida normal, y aunque intentaba cuidarme, no había hecho nada fuera de lo común. El médico me pidió que regresara en unos días para realizar más estudios. No me dio muchos detalles, pero la manera en que hablaba me dejó algo inquieto. Me dio una fecha para la siguiente consulta, y cuando salí de su consultorio, aún procesaba lo que me había dicho. Mientras me dirigía hacia la salida, algo inesperado ocurrió. En la recepción, de pie, estaba una mujer. No era la misma que vi aquella noche en la gasolinera, pero había algo en ella que me resultaba familiar. Entonces, lo entendí: el perfume. Ese mismo aroma inconfundible que había percibido en la mujer del velo rojo, lo llevaba esta mujer. Se me acercó antes de que pudiera decir algo, y con una calma desconcertante, me susurró: «No regreses a esta clínica. Aquí hacen cosas malas». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Cómo dices?», pregunté, pero ella ya se alejaba, dejándome solo con esa advertencia. Confundido y asustado, decidí no regresar a la clínica. Simplemente, no podía ignorar lo que había experimentado. Al cabo de una semana, volví a escuchar noticias impactantes: la clínica había sido clausurada. Al parecer, las autoridades habían descubierto que se estaban realizando procedimientos ilegales y prácticas médicas que ponían en peligro la vida de los pacientes. No podía creerlo. La mujer, quienquiera que fuera, me había advertido de nuevo, y por segunda vez, me había salvado la vida. ¿Quién era esa persona? ¿Un ángel, un espíritu, una aparición? No lo sé, y tal vez nunca lo sabré. Pero lo que sí sé es que en 2 ocasiones en mi vida, cuando más lo necesitaba, apareció alguien para advertirme del peligro y protegerme de un destino terrible. Ahora, seguimos con el tercer relato de esta serie. Espero que esta historia sea tan intrigante para ti como lo fue para quienes la vivieron. Prepárate para conocer una experiencia que ha dejado una marca profunda en quienes la recuerdan. A veces, lo que creemos ver bajo la luz de la luna puede ser mucho más de lo que esperamos. Cuando era pequeña, vivía con mis padres en un pueblito llamado Huizilpec, al norte de Chilpancingo, en Guerrero. Era un lugar tranquilo, rodeado de montañas, con pocos habitantes,
y aunque no teníamos muchas comodidades, las tardes y noches en ese lugar siempre me parecieron mágicas, casi como si el tiempo pasara más lento. No solo nosotros vivíamos allí. A unas 2 calles de distancia, subiendo una pequeña colina, vivían mis tíos y mi prima. Ellos eran prácticamente nuestra familia más cercana en todos los sentidos. Siempre estábamos en contacto, y no era raro que me quedara a dormir en su casa, especialmente los fines de semana, cuando no había escuela al día siguiente. Mi prima, Clara, tenía solo 1 año más que yo. Yo tenía 11 años en ese entonces, y ella acababa de cumplir 12. Nos llevábamos de maravilla. Compartíamos secretos, historias, por supuesto, pasábamos horas jugando juntas. Aquella noche, en particular, parecía ser como cualquier otra. No había nada especial que indicara lo que estaba a punto de suceder. Era una noche cálida, una de esas en las que sientes la necesidad de salir y disfrutar del fresco nocturno. Mis tíos habían terminado de cenar temprano, y Clara y yo estábamos en la sala de su casa, conversando y esperando a que mi tía terminara de escuchar su programa favorito en la radio, La Mano Peluda. A veces, nos asomábamos con curiosidad para escuchar alguna de las historias, pero la mayoría del tiempo preferíamos salir al porche y platicar entre nosotras, usando el silencio de la noche como fondo para nuestras propias conversaciones. Como muchas veces lo hacíamos, esa noche nos sentamos en un par de mecedoras fuera de la casa, disfrutando del aire fresco que bajaba de las montañas. Mi tía, mientras tanto, había sacado la radio portátil afuera, como era su costumbre, y se unió a nosotras. La casa de mis tíos estaba en la última calle del pueblo, lo que significaba que, después de su hogar, no había más casas, solo monte y árboles que se extendían hasta perderse en la oscuridad. Era una de esas noches donde el silencio era profundo, interrumpido solo por el suave susurro del viento y el ocasional sonido de animales nocturnos. Clara y yo escuchábamos a mi tía con atención, cuando de repente, algo nos llamó la atención. Escuchamos un leve crujido en la gravilla del camino que corría frente a la casa. Mi prima fue la primera en notar una figura que avanzaba por la calle. Nos giramos al unísono, siguiendo su mirada. Era una mujer. Caminaba lentamente por la calle, o al menos eso fue lo que creímos en un primer momento. A medida que se acercaba, notamos algo extraño. Parecía que flotaba. Sí, lo que digo suena increíble, pero no había otra forma de describirlo. Desde nuestras mecedoras, la observamos más de cerca. La luz era tenue, pero lo suficiente para ver que era delgada, de piel extremadamente pálida, con el cabello corto y marrón, vestida con un vestido largo color beige que rozaba el suelo. Sin embargo, a medida que avanzaba, notamos que sus pies nunca tocaban la tierra. El vestido ondeaba ligeramente, pero no había ninguna pierna que lo sostuviera. Desde las rodillas hacia abajo, no había nada. La figura de la mujer continuaba su caminar sin mover los pies, sin dejar ninguna huella en el suelo polvoriento, como si simplemente se deslizara por el aire. Lo más aterrador de todo no fue su extraña manera de moverse, sino que, mientras flotaba, no dejaba de mirarnos. Clara y yo estábamos paralizadas. Mi prima, que nunca había sido miedosa, comenzó a sollozar en silencio. Yo, por mi parte, sentí que mi corazón latía tan fuerte que podría oírse en todo el pueblo. Mi tía, que siempre había sido una mujer valiente, reaccionó rápidamente. Sin decir una palabra, nos tomó a las 2 de los brazos y nos apretó con fuerza, como diciéndonos que no nos moviéramos ni hiciéramos ningún ruido. Su mirada estaba clavada en aquella mujer, vigilándola con una mezcla de miedo y precaución. La mujer continuaba su avance, lentamente, flotando frente a la casa.
Y lo más inquietante es que no apartaba la vista de nosotras. Era como si supiera que la estábamos mirando, como si estuviera asegurándose de que no nos perdiéramos un solo detalle de su aparición. Su cabeza giraba levemente, siguiendo nuestros movimientos, pero su cuerpo seguía avanzando en línea recta, como si su único propósito fuera cruzar ese tramo del camino mientras nos observaba. Recuerdo que la sensación en mi estómago era indescriptible. No era solo miedo. Era una mezcla de terror puro y desconcierto, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. No sabíamos si esa cosa era una persona, un fantasma o algo peor. Su mirada vacía y su caminar inexistente nos tenían completamente paralizadas. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos. La mujer siguió su camino hasta llegar al final de la calle, donde la oscuridad del monte la tragó por completo. Solo cuando la figura desapareció, mi tía reaccionó. Apagó la radio de inmediato, tomó nuestras manos y nos llevó rápidamente dentro de la casa. Cerró la puerta con fuerza y bajó todas las cortinas. Mi tío, que había estado adentro preparando algo de cenar, nos miró con extrañeza. Al ver nuestros rostros pálidos y llenos de miedo, preguntó qué había pasado. Mi tía, aún nerviosa, le dijo en voz baja: «Hemos visto un fantasma». Mi prima y yo nos sentamos juntas en la cocina, todavía temblando. Mi tía explicó lo que había sucedido, describiendo a la mujer que había flotado frente a la casa. Mi tío, tratando de tranquilizarnos, nos dijo que no debíamos preocuparnos, que no podía hacernos daño y que lo mejor sería rezar un poco y distraernos con la televisión. Pero la imagen de aquella mujer flotando frente a nosotros no nos dejaba en paz. Esa noche cenamos en silencio, con el televisor encendido en la sala. Pero incluso con la distracción, el ambiente seguía siendo tenso. Cada pequeño sonido afuera de la casa hacía que Clara y yo nos sobresaltáramos. Nos acostamos juntas en la misma cama, pero ninguna de las dos pudo dormir. La imagen de esa mujer nos perseguía en la oscuridad. Su mirada, esa falta de piernas, la manera en que flotaba como si el tiempo y el espacio no significaran nada para ella. A la mañana siguiente, mi tía nos contó que no era la primera vez que alguien veía algo así en esa parte del pueblo. Al parecer, algunos vecinos también habían reportado haber visto figuras flotantes en las calles o cerca del monte, siempre de noche, siempre observando a los que las veían, pero nunca interactuando directamente. Nadie sabía qué eran, pero la mayoría de los habitantes del pueblo preferían no hablar de ellas, temiendo que con solo mencionarlas podrían volver a aparecer. Con el paso del tiempo, mi prima y yo tratamos de olvidar lo sucedido, pero fue imposible. La experiencia de esa noche quedó grabada en nuestras mentes, como una cicatriz que no se borra. Cada vez que visitaba a mis tíos, no podía evitar recordar a la mujer flotante. Y aunque nunca volví a verla, el temor de que pudiera aparecer en cualquier momento seguía latente. Incluso ahora, tantos años después, cada vez que estoy en un lugar solitario o rodeada de naturaleza oscura, no puedo evitar mirar por encima del hombro, esperando ver esa figura flotante. A veces, en las noches más silenciosas, me parece escuchar el mismo crujido en la gravilla, como si alguien caminara o flotara cerca de mí. Gracias por habernos acompañado en estos 3 relatos llenos de misterio y suspenso. Esperamos que los hayas disfrutado tanto como nosotros al contarlos. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias, y mantente al tanto, porque vienen más relatos que te dejarán sin aliento. Nos vemos pronto con más contenido.